Y se detectó en quienes ingresaban al país justamente la variante de India y de Sudáfrica. Hay preocupación por este tema. Nos vamos a quedar, son las variantes, recordemos, ¿no? Más contagiosas, por eso la alerta, por eso la preocupación en viajeros procedentes de España y de Francia, que ya están aislados y cumpliendo con las medidas que se contemplan para este tipo de casos, ¿no? Son derivados a hoteles cuando son detectados al ingresar al país. Nos vamos a quedar con este tema. Voy a saludar a Analía Rearte, directora nacional de Epidemiología e Información Estratégica del Ministerio de Salud de Nación, para hablar sobre este tema. Gracias por recibirnos, Analía. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. ¿Qué nos puede contar de la detección de estas variantes, por lo menos en personas que ingresaban al país, y si está circulando ya en el país o todavía no? Bueno, lo que sucedió fue que en el marco de la estrategia que tiene implementado el país para todo lo que es fronteras y control de fronteras, que se viene implementando desde diciembre del año pasado, en este sentido, cuando una persona ingresa al país, recordando que son argentinos, porque tenemos cerradas nuestras fronteras terrestres y nuestras fronteras para extranjeros, ¿sí? Solamente los argentinos pueden regresar al país. Sí. En este marco, antes de abordar el avión, uno tiene que presentar una PCR que tiene que ser negativa, y además cuando arriban al país se les hace otro hisopado diagnóstico. A todos aquellos que den positivos se los aísla inmediatamente en un hotel en Ciudad de Buenos Aires. Las personas transcurren toda su enfermedad o los 10 días de aislamiento que corresponden en un hotel para evitar el contacto con otras personas, y además se envían las muestras para secuenciar al Laboratorio Nacional de Referencia, que es quien hace las secuenciaciones. En este marco se detectaron estas variantes que vos decís, que son la originalmente aislada en Sudáfrica y la otra aislada en India. La realidad es que de las personas que ingresan al país que son positivas, Sí. Más del 50% tienen variantes de interés. Hasta ahora las que veníamos recuperando eran variantes Manaus o variantes conocidas como Manaus o conocidas como de Reino Unido. Y es la primera vez que detectamos este tipo de variantes, pero es en viajeros que cumplieron todo su aislamiento en un hotel, y no tenemos circulación. No tenemos nosotros circulación. en este Bueno, momento. es un buen dato. ¿Y cuántos viajeros detectaron con este tipo de variantes? Nosotros hasta ahora hemos realizado más de 45.000 test diagnósticos, y la verdad es que positivos tenemos alrededor de 110. Es muy bajo la proporción de positivos, ¿sí?, de todos los que ingresan, pero de los que son positivos es muy alto el número que tiene variantes de interés. Bien. Es importante destacar también que el resto de las personas que ingresan al país, aunque sean negativos, tienen que hacer un aislamiento de 7 días. Eso es controlado por cada una de las jurisdicciones, que tiene la información que le brinda la Dirección Nacional de Migraciones, y luego tiene que hacerse una PCR para terminar ese aislamiento. Bien. Y Analía, ¿qué diferencia hay entre las variantes de India y Sudáfrica con las que ya sabemos que tenemos aquí, ¿no? La de Manaus y la de Reino Unido circulando. Todas estas nuevas variantes, detectada últimamente, aislada recientemente en India, es más nueva y se sabe menos, pero sí se sabe ya que es más transmisible, y se piensa que puede ser incluso hasta un 60% más transmisible que la variante de Reino Unido. Todas estas variantes tienen esta característica de que son más transmisibles que las variantes originales. Sí. Y se está estudiando en cada una de ellas lo que es si pueden generar más hospitalización o la respuesta a anticuerpos, ya sea de vacunas o a la inmunidad natural por la enfermedad. Bien, bueno, es todo un dato este, ¿no? Porque decíamos, la del Reino Unido, la de Manaus, eran más peligrosas porque eran se transmitía con más facilidad. Estas nuevas variantes son todavía más contagiosas. Sí, eso se piensa. Como todo en COVID, todo es dinámico, todo se Sí. está estudiando. La variante de India es bastante más reciente su aislamiento. La de Sudáfrica ya se aisló en agosto del año pasado y está un poco más estudiada, pero bueno, independientemente de la variante que esté circulando y demás, las medidas de cuidado son las mismas. Estamos en un momento en Argentina bastante crítico, con mucha transmisión comunitaria en muchas áreas del país, con una ocupación importante, el número de camas también en muchas áreas del país. Entonces,
a esto se suma la transmisión de nuevas variantes, estamos en un momento que debemos extremar todo lo que son los cuidados. Cierro con una pregunta y justamente apunto a lo que pasa en el país. Hay algunos lugares que están atravesando momentos muy críticos y en términos generales lo que dicen las autoridades es que notan que hay una mayor contagiosidad y que ahora se encuentran con pacientes sub 40, incluso internados con cuadros complicados que el año anterior no veían. ¿Se sabe en qué porcentaje circulan estas variantes? Y este dato, esto de que afecta a los más jóvenes, ya es, digamos, un dato que se instaló en todo el país. Nosotros, los datos de hospitales nacionales que tenemos, que son los hospitales que mejor información manejamos del Estado Nacional, tenemos que un 50 o un 60% de los internados son personas menores de 60 años, Ajá. Si bien eso todavía no se tradujo en mortalidad en estos grupos de edad. Hoy por hoy todavía de todas las personas que lamentablemente fallecieron desde el inicio de esta nueva ola, los mayores de 60 siguen siendo el mayor caudal de fallecidos y la mayoría de ellos sin vacuna, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que ya hoy tenemos y hemos alcanzado más del 70% ya casi de los mayores de 60 años vacunados. Esto Claro. es una estrategia fundamental para disminuir la mortalidad, pero lo importante es que la vacunación sola no alcanza. Si nosotros no disminuimos la transmisión, vamos a seguir teniendo personas graves y lamentablemente fallecidos. Entonces, es una estrategia combinada que implica vacunación, por supuesto, porque nos va a permitir disminuir la mortalidad, pero medidas sanitarias tendientes a disminuir la circulación y a disminuir la transmisión del virus. Bien, Analía, ¿y algún dato que tengan sobre la contagiosidad en niños y niñas? Que es uno de los temas que está sobre la mesa, ¿no? La contagiosidad entre los que asisten, por ejemplo, en las escuelas. Sí, ese es un dato difícil porque a veces es complejo ver dónde es que se producen. Nosotros, la realidad es que en escuelas no hemos tenido reportados grandes brotes. Lo que sí hemos visto es a partir del aumento de la transmisión, el aumento de transmisión en grupos de escolares, como es de esperar, porque los escolares viven en una sociedad en donde tiene una alta transmisibilidad, con lo cual cuando vos vivís en un lugar con incidencias tan elevadas como tenemos en muchos lugares del país, la circulación misma ya hace que uno tenga más contacto y más posibilidad de adquirir la enfermedad, ¿sí? No solamente sería en el ámbito escolar, ¿no? Claro, es difícil saber dónde fue, si fue en el ámbito escolar o si fue Exactamente, en el la hogar. realidad es que si uno cumple los protocolos y demás, uno piensa que por ahí el riesgo individual cuando uno está en un establecimiento escolar Sí, puede llegar a ser bajo, teniendo en cuenta igualmente que muchos de los chicos son asintomáticos y a veces no se claro. testean, pero igualmente pensamos que si los protocolos se cumplen como corresponden dentro de las instituciones escolares, el riesgo individual es bajo. Lo que sucede es que cuando uno vive en una localidad con alta incidencia, ese riesgo bajo empieza a ser cada vez un poquito más grande, ¿no? Analía Redarte, muchas gracias por su tiempo. Le saludamos desde la televisión pública. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.